El último susurro del viento. En un remoto pueblo llamado Viento Claro, situado en la ladera de una montaña, vivía un joven llamado Mateo. Desde pequeño, Mateo había sido conocido por su curiosidad insaciable y su amor por la naturaleza. Pasaba horas explorando los bosques que rodeaban su hogar, observando las aves, recolectando hojas y escuchando el susurro del viento entre los árboles. Sin embargo, había un misterio que siempre le había intrigado, la leyenda del último susurro del viento. La leyenda contaba que, en la cima de la montaña más alta, existía un antiguo árbol que guardaba el último susurro del viento. Se decía que aquellos que lograran llegar a la cima y escuchar el susurro recibirían una revelación que cambiaría su vida para siempre. Mateo, fascinado por la historia, soñaba con encontrar ese árbol y descubrir el secreto que guardaba. Un día, decidió que era el momento de emprender su aventura. Preparó una mochila con provisiones, un cuaderno para anotar sus observaciones y una brújula que había heredado de su abuelo. Al amanecer, se despidió de su familia y comenzó a ascender por el sendero que conducía a la montaña. A medida que avanzaba, el paisaje se volvía más impresionante. Los árboles se alzaban majestuosamente y el canto de los pájaros llenaba el aire. Mateo se sentía emocionado, pero también un poco nervioso. Había escuchado historias sobre los desafíos que enfrentaban aquellos que intentaban alcanzar la cima. Después de varias horas de caminata, llegó a un claro donde encontró un arroyo cristalino. Decidió hacer una pausa y refrescarse. Mientras bebía agua, notó algo brillante en el fondo del arroyo. Al acercarse, vio que era una piedra preciosa, un hermoso cristal que reflejaba la luz del sol. Sin pensarlo dos veces, lo recogió y lo guardó en su mochila, sintiendo que era un buen augurio para su viaje. Continuó su ascenso, y a medida que se adentraba en la montaña, el clima comenzó a cambiar. Las nubes se acumulaban en el cielo, y un viento frío comenzó a soplar. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero decidió seguir adelante. Sabía que debía llegar a la cima antes de que anocheciera. Finalmente, después de horas de esfuerzo, llegó a la cima de la montaña. El paisaje que se extendía ante él era impresionante, valles verdes, ríos serpenteantes y un cielo azul que parecía tocar la tierra. En el centro del claro, se erguía el árbol antiguo, con ramas fuertes y hojas plateadas que brillaban con la luz del sol. Mateo se acercó al árbol, sintiendo una energía especial que emanaba de él. Se sentó en el suelo, apoyó la espalda contra el tronco y cerró los ojos. Con el viento soplando suavemente, comenzó a escuchar un murmullo, como si el árbol estuviera hablando. Se concentró, y poco a poco, el murmullo se convirtió en un susurro claro. «Escucha, joven viajero», dijo el viento. «He guardado los secretos de la naturaleza y el conocimiento de aquellos que han pasado por aquí. Para recibir mi revelación, debes estar dispuesto a abrir tu corazón y aprender». Mateo sintió una oleada de emoción. Sabía que este era el momento que había estado esperando. Se permitió estar completamente presente, dejando que sus pensamientos se aquietaran. «Estoy listo», respondió con determinación. «Quiero aprender y entender». El viento continuó susurrando, y Mateo comenzó a ver imágenes en su mente. Vio a su abuelo, enseñándole a amar la naturaleza, como plantar semillas y cuidar de los árboles. Vio a su madre, explicándole la importancia de escuchar y respetar el mundo que lo rodeaba. Las imágenes se sucedían, y con cada una, Mateo sentía una conexión más profunda con su familia y su entorno. De repente, el susurro cambió. El viento le habló sobre el equilibrio de la vida, la interconexión de todas las criaturas y la responsabilidad que tenía como ser humano de cuidar el planeta. Mateo sintió que una carga se levantaba de sus hombros. Comprendió que su curiosidad no solo debía ser para su propio beneficio, sino también para ayudar a otros a apreciar y proteger la naturaleza. «Debes ser un guardián del conocimiento», dijo el viento. «Comparte lo que has aprendido y ayuda a otros a entender la importancia de cuidar de nuestro hogar». Mateo asintió, sintiendo que su propósito se clarificaba. Cuando el susurro cesó, abrió los ojos y miró a su alrededor. El paisaje era aún más hermoso, y en su corazón sentía una paz que nunca había experimentado antes. Sabía que había recibido un regalo invaluable.
Al comenzar su descenso, Mateo se sintió diferente. No solo había alcanzado la cima de la montaña, sino que también había llegado a un nuevo entendimiento de sí mismo y del mundo. La piedra preciosa que había encontrado en el arroyo ahora brillaba con un significado especial, era un recordatorio de su viaje y de la promesa que había hecho al viento. Cuando regresó al pueblo, Mateo decidió que debía compartir su experiencia. Organizó reuniones en la plaza del pueblo, donde hablaba sobre la naturaleza, la importancia de cuidar el medio ambiente y las lecciones que había aprendido en la cima de la montaña. Con el tiempo, otros comenzaron a unirse a él, y juntos formaron un grupo dedicado a la conservación del entorno natural. El grupo organizó actividades para plantar árboles, limpiar ríos y educar a los niños sobre la importancia de la naturaleza. Mateo se sintió realizado al ver cómo su comunidad comenzaba a cambiar. Las personas se unían en torno a un propósito común, y el amor por la naturaleza se extendía como un susurro en el viento. A medida que pasaban los años, Mateo se convirtió en un líder respetado en su comunidad. La gente lo buscaba para aprender sobre la naturaleza y cómo podían contribuir a su cuidado. Él nunca olvidó el último susurro del viento y la revelación que había recibido. Siempre llevaba consigo la piedra preciosa como símbolo de su compromiso. Un día, mientras caminaba por el bosque, Mateo se detuvo y escuchó el viento soplar entre los árboles. Cerró los ojos y sonrió, recordando su viaje y las lecciones aprendidas. Se dio cuenta de que el susurro del viento nunca había dejado de hablarle, siempre estaba allí, guiándolo y recordándole su propósito. Con el tiempo, Mateo se convirtió en un anciano, pero su pasión por la naturaleza nunca disminuyó. Continuó compartiendo su conocimiento con las nuevas generaciones, inspirando a otros a convertirse en guardianes del medio ambiente. La comunidad de Viento Claro floreció, y el legado de Mateo perduró a través de los años. Finalmente, cuando llegó su momento de partir, Mateo subió una vez más a la cima de la montaña. Se sentó bajo el viejo árbol y cerró los ojos, sintiendo la brisa suave en su rostro. En su corazón, sabía que había cumplido su propósito. «Gracias, querido viento», susurró. «He hecho lo mejor que he podido». Y así, con una sonrisa en el rostro, Mateo se unió al susurro del viento, convirtiéndose en parte de la naturaleza que tanto amaba. Su historia y su legado vivieron en cada hoja que susurraba, en cada río que fluía y en cada corazón que aprendía a amar y cuidar el mundo. Ahora vamos con la segunda historia. El viaje de las mariposas. En un pequeño pueblo llamado Flor de Luna, ubicado en un valle fértil, vivía una joven llamada Valeria. Desde muy pequeña, Valeria había sentido una conexión especial con la naturaleza, especialmente con las mariposas. Cada primavera, el pueblo era visitado por una gran cantidad de mariposas de colores vibrantes que danzaban en el aire, llenando el entorno de belleza y alegría. Valeria pasaba horas en el jardín de su abuela, observando cómo las mariposas se posaban en las flores, y soñaba con poder entender su misterioso ciclo de vida. Un día, mientras exploraba el bosque cercano, Valeria encontró un capullo de mariposa colgado de una rama. Intrigada, decidió llevarlo a casa y cuidarlo. Cada día, observaba con asombro cómo el capullo cambiaba, hasta que un día, finalmente, una hermosa mariposa emergió de él. Valeria se sintió emocionada y, al mismo tiempo, un poco triste al pensar que la mariposa debía volar libre. Sin embargo, antes de que pudiera liberarla, la mariposa se posó en su dedo y pareció mirarla con ojos curiosos. «¿Por qué no me dejas volar?», preguntó Valeria en un susurro, como si la mariposa pudiera entenderla. La mariposa, en lugar de volar, comenzó a agitar sus alas suavemente. En ese instante, Valeria sintió una conexión mágica con ella. Era como si la mariposa le estuviera transmitiendo un mensaje. Decidió que debía liberar a la mariposa, y con un gesto delicado, la dejó volar hacia el cielo azul. A partir de ese día, Valeria comenzó a notar cosas extrañas en el pueblo. Las mariposas parecían seguirla a donde quiera que iba. A menudo se posaban en su cabello o revoloteaban a su alrededor, como si estuvieran tratando de decirle algo. Intrigada, decidió investigar más sobre las mariposas y su simbolismo. Una tarde, se dirigió a la biblioteca del pueblo y se sumergió en libros sobre mariposas y su ciclo de vida. Aprendió que las mariposas simbolizaban transformación, libertad y belleza.
También descubrió que, según la leyenda local, había un lugar mágico en el bosque donde las mariposas se reunían para celebrar su transformación. Se decía que quienes encontraran este lugar podrían hacer un deseo y ser testigos de una experiencia extraordinaria. Valeria sintió que debía encontrar ese lugar. Así que, al día siguiente, se preparó para una nueva aventura. Llevó consigo un cuaderno para anotar sus descubrimientos y un pequeño frasco de cristal para recoger cualquier cosa especial que encontrara en el camino. Al entrar en el bosque, el aire estaba lleno de fragancias dulces y el canto de los pájaros. Las mariposas la rodeaban, guiándola con su danza. Después de caminar durante un tiempo, Valeria llegó a un claro iluminado por la luz del sol. En el centro del claro había un árbol antiguo, cuyas ramas se extendían como brazos abiertos. A su alrededor, miles de mariposas danzaban en un espectáculo deslumbrante. Valeria sintió que había llegado al lugar mágico de la leyenda. Cerró los ojos, con el corazón lleno de esperanza, hizo un deseo. Deseo entender el significado de la transformación y cómo puedo aplicar eso en mi vida, susurró. En ese momento, el aire se llenó de un suave zumbido, y las mariposas comenzaron a formar un remolino a su alrededor. Valeria sintió una energía vibrante. Cuando abrió los ojos, se encontró en un mundo diferente. Todo a su alrededor brillaba con colores intensos, y las mariposas parecían hablarle en un lenguaje que solo su corazón podía entender. De repente, una mariposa más grande, con alas doradas, se acercó a ella. Era como si fuera la líder de todas las mariposas. Bienvenida, Valeria. Has llegado al reino de las mariposas, un lugar donde se celebra la transformación, dijo la mariposa dorada con una voz suave y melodiosa. ¿Qué debo hacer aquí?, preguntó Valeria, asombrada. Aquí, aprenderás sobre la transformación que ocurre dentro de ti y cómo puedes llevar esa sabiduría de regreso a tu mundo, respondió la mariposa dorada. Cada mariposa que ves representa un cambio, un nuevo comienzo. Debes aprender a abrazar esos cambios en tu vida. Valeria escuchó atentamente mientras la mariposa dorada le mostraba visiones de su vida. Vio momentos de duda y miedo, pero también momentos de alegría y superación. Comprendió que había estado resistiendo algunos cambios, aferrándose a lo familiar, pero que cada transformación era una oportunidad para crecer. La vida es un ciclo de transformación, continuó la mariposa. Debes aprender a soltar lo que ya no te sirve y abrirte a nuevas posibilidades. Solo así podrás volar libremente. Con cada palabra, Valeria sentía que su corazón se expandía. Las mariposas comenzaron a danzar a su alrededor, y ella se unió a su danza, sintiendo el poder de la transformación en su interior. Comprendió que, al igual que las mariposas, ella también podía cambiar y crecer. Después de lo que pareció ser horas de aprendizaje y celebración, la mariposa dorada se acercó a Valeria. Es hora de regresar a tu mundo, pero recuerda siempre lo que has aprendido aquí. La transformación es parte de la vida, y tú tienes el poder de crear tu propio destino, dijo la mariposa. Con un suave destello de luz, Valeria se sintió serena y llena de energía. Cuando abrió los ojos, estaba de vuelta en el claro del bosque, rodeada de mariposas que danzaban a su alrededor. Sonrió, sabiendo que había experimentado algo extraordinario. Al regresar al pueblo, Valeria se sintió diferente. Tenía una nueva perspectiva sobre la vida y estaba lista para enfrentar los cambios que se avecinaban. Comenzó a compartir sus experiencias con los demás, hablando sobre la importancia de la transformación y cómo cada uno de nosotros puede ser el arquitecto de su propio destino. Con el paso del tiempo, Valeria se convirtió en una figura inspiradora en Flor de Luna. Organizó talleres y charlas sobre la naturaleza, la transformación personal y la importancia de abrazar el cambio. La gente del pueblo comenzó a unirse a ella, y juntos crearon un jardín comunitario donde plantaban flores y plantas que atraían a las mariposas. El jardín se convirtió en un lugar de encuentro, donde las personas compartían historias, risas y sueños. Valeria se dio cuenta de que, al ayudar a otros a abrazar su propia transformación, estaba también sanando su propio corazón. Un día, mientras trabajaba en el jardín, Valeria vio un grupo de mariposas danzando sobre las flores. Se detuvo y sonrió, recordando su viaje al reino de las mariposas. Sabía que su deseo se había cumplido,
Había aprendido a entender la transformación y había ayudado a otros a hacerlo también. Con el tiempo, el jardín se llenó de vida y color, y se convirtió en un símbolo de esperanza y renovación para el pueblo. Valeria siguió compartiendo su amor por las mariposas y la naturaleza, inspirando a las nuevas generaciones a apreciar la belleza del cambio. Años después, mientras observaba el jardín lleno de mariposas, Valeria se sintió agradecida por el viaje que había emprendido. Había aprendido que la vida es un constante ciclo de transformación, y que cada cambio trae consigo la oportunidad de crecer y volar hacia nuevas alturas. Y así, en el pueblo de Flor de Luna, la historia de Valeria y su conexión con las mariposas se convirtió en una leyenda, recordando a todos que, al igual que las mariposas, todos tenemos el poder de transformar nuestras vidas y encontrar nuestra propia belleza en el proceso.